Señores, se acaba el 2009. Afortunadamente ya terminó. Yo creo que es de los años, sin duda económicamente, el más difícil que ha tenido México en mucho tiempo. A lo mejor no en cifras financieras, a lo mejor no en indicadores como tipo de cambio, sobre todo tipo de cambio que es como el que todo el mundo sigue y que a todo el mundo le preocupa porque estábamos acostumbrados a las grandes devaluaciones. Hoy lo que tenemos es una caída de la economía real de más del 7%. Falta ver cuál va a ser la cifra final. Lo que se sabe, dadas las proyecciones, es que no va a ser, estará entre el 7 y el 8% la caída, con una supuesta recuperación que se supone que ya inicia. Hay algunas pequeñas señales de que viene, pero todos los analistas del mercado coinciden en que será una recuperación lenta, una recuperación particularmente lenta en el sector real de la economía y en cuanto a generación de empleo se refiere. Y por ende digamos que fue un año socialmente muy delicado, porque no se trató de una crisis financiera como la de 94, se trató de una crisis que nos pegó a todos, que prácticamente devastó a la economía real, sobre todo a la economía formal. Lo único que tenemos es el florecimiento brutal de la economía informal, haciéndonos o dejándonos ver y poniéndonos muy en claro la lentitud con la que reacciona el sector público, el nivel de parálisis que se mantiene y la capacidad de construcción de escenarios de los grandes grupos que son los únicos que pueden en un momento dado salvarse. ¿Y por qué se salvan? A veces porque son competentes, a veces porque son suficientemente grandes para ayudar, digamos, entre empresas del mismo grupo se apoyan, a veces porque son suficientemente grandes para chantajear al Estado y lograr que los rescaten, como fue el caso de Comercial Mexicana este año. Tuvieron decisiones muy difíciles de aceptar, siempre con la amenaza del riesgo sistémico y del efecto contagio y la posibilidad de que si quiebra una empresa grande se va a contagiar y se van a quebrar las demás, siempre con una señal de miedo a tomar decisiones contundentes respecto a cómo manejar la economía. Esa sería, en lo económico, creo yo, el resumen del año. Hubo una política de miedo en todo momento, de evasión de la crisis, y que lo único que hizo fue acrecentar el problema y, como decía, un surgimiento brutal de la economía informal. Por el lado social, ya sabemos que desde el año pasado, dado el incremento en los precios alimentarios, hubo un incremento en la pobreza. Entonces, de los 6 millones de pobres que se agregaron el año pasado, habrá que ver, y ya lo veremos el año que entra, cuántos se van a sumar por la crisis económica de este año, sobre todo fomentada y empujada por el desempleo o el crecimiento brutal del desempleo en determinadas zonas del país. A esto se suma, para que no nos quedemos cortos, el desempeño en materia de justicia de la nación. Tenemos al momento, el último reporte era de más de 7,000 muertos en lo que va del año, y una administración que llama ingenuos a aquellos que llaman a acabar con la guerra con el narcotráfico. Yo creo que el problema no se trata nada más de acabarla, sino de realmente empezar a enfocar el problema desde otra perspectiva, empezar a trabajar con políticas preventivas, empezar a trabajar con políticas de saneamiento del sector judicial y empezar a trabajar o generar trabajo político con los gobiernos estatales y municipales, en vez de tanta postura defensiva, que es lo que vemos principalmente a lo largo y ancho del Poder Ejecutivo Federal. No es una tarea fácil. Es un problema en el que una vez adentro es muy difícil de salir. Es como estar metido en las arenas movedizas y cualquier movimiento hacia un lado o del otro parece hundir mucho más al país en medio de la incertidumbre. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la manera de salir? No es nada claro, no es nada obvia y tampoco hay señales de que vaya a haber cambio alguno a este respecto. Las cosas se están complicando. El último reporte de Amnistía Internacional lo único que muestra es que todos los días empeora la situación, empeora el comportamiento de las Fuerzas Armadas, que eran y son sin duda una de las instituciones con mayor respeto por parte de la ciudadanía, pero que desgraciadamente por el entorno en el que se están desenvolviendo y en el que se están moviendo en lugares como Ciudad Juárez, como Tijuana, lo único que está pasando es que se está corrompiendo todo el entorno y están obligándolos a actuar de manera mucho más complicada. Por el lado
social, bueno, vimos la parte de pobreza. Yo quisiera cerrar con el lado optimista de cómo veo el final del año. Digamos, el desempeño gubernamental ha sido muy difícil, hemos sido muy críticos, muchos por lo menos, de muchas de las decisiones del presidente, de su gabinete y demás, pero lo que sí empieza a surgir es una ciudadanía más activa. Es que la sociedad está empezando a reaccionar al margen de lo que haga el gobierno, porque llega un momento en que no podemos estar dependiendo de cuándo van a hacer las cosas por nosotros. Y eso es una buena cosa. Estamos quedándonos sin petróleo, vamos a tener que pagar más impuestos, y la única ventaja de pagar más impuestos es que la ciudadanía, la gente, los individuos toman mucho más conciencia de que su dinero se lo están gastando ellos y que por ende más vale que nos pongamos abusados y empecemos a monitorear de manera mucho más cercana el desempeño de nuestros legisladores y de nuestros secretarios de Estado, el gabinete público en general. Tienen que acabar por entender que los que mandamos somos nosotros, los que pagamos impuestos somos nosotros y de lo que viven es de nosotros. Eso es un cambio que yo veo cada vez más fortalecido en la ciudadanía. Tuvimos elecciones, el voto nulo llegó a tener una representatividad importante y eso lo que muestra es que la ciudadanía está surgiendo. Esperamos que para el año que entra, un año tan emblemático como pinta que va a ser, con toda la carga histórica que esto representa, el tipo de cambio que venga sea pacífico y que pensemos sobre todo en términos de revoluciones, trabajar más por el lado de una revolución ciudadana que de cualquier tipo de movimiento armado. Ojalá que ese sea el camino que se fortalezca.